¿Cómo logras el perdón? Mucha gente me lo ha preguntado y bueno, yo creo que como lo he dicho en otros videos, el perdón se logra cuando definitivamente te das cuenta que no hay nada que perdonar. No puedes llegar al perdón si no antes haces una reflexión del por qué sucedió lo que sucedió. Cuando tú encuentres una explicación a lo que sucedió eh, con un sentido amoroso o de una forma amorosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper rápido. Tú te hizo daño tu padre, por ejemplo. Cuando tú te das cuenta que tu padre te hizo daño porque a él también le hicieron daño y asimismo él no supo cómo ser tu padre, quizá no supo cómo hacerlo de otra manera. Él hizo como lo hizo pensando que era lo mejor, quizá, o había cosas inconscientes adentro de él para hacerlo. Y en esa búsqueda, en ese análisis, tratas de alguna manera de interpretar qué fue lo que le pasó a él, que quizá ni siquiera enterado estás, ni siquiera sabes todo lo que él sufrió y todo lo que él vivió y que por eso él fue como fue. Porque no hay otra explicación, la gente es como es por lo que vive. La gente no nace, se hace, se va haciendo. Una persona quizá mala, insegura, mentirosa, pues se va haciendo con el paso del tiempo. Las circunstancias, la vida te va haciendo de esa manera, te orilla quizá para hacerte de un modo, ya sea positivo o negativo, por ejemplo, hacerte mentiroso, pues quizá debes de tener tu interpretación de algo y quizá esa interpretación no fue la mejor y te llevó a orillarte o te orilló a mentir para sobrevivir, quizá para no sufrir. Pero ojo, cuando tú encuentras esa explicación, que todo es finalmente una cadena que ha venido bajando y repitiéndose una y otra vez, de generaciones completas que no han comprendido, de no han hecho la diferencia, que no han tomado conciencia, entonces te das cuenta que el encargado de hacer la diferencia eres tú y que tienes dos opciones: o repites o lo haces distinto para empezar a reparar. Cuando esa información cae en tu cerebro, cuando esa ficha cae en tu cerebro, entonces puedes empezar a hacer la diferencia, porque tienes dos opciones: o repites o reparas. Y finalmente ahí sales del modo víctima, te das cuenta que lo que pasó ya lo viviste, ya no hay vuelta atrás, pero automáticamente llega la oportunidad de iniciar otra vez y de volverlo a hacer y de quizá hacerlo de la manera correcta. Y es aquí donde ese perdón empieza a tomar forma para generar cosas positivas. Si no encontramos el perdón, vamos a continuar en la repetición, porque vamos a jalar aquello que no queremos y vamos a encontrar, en este ejemplo que les puse del padre, que no fue un buen padre, por ejemplo, vamos a estar teniendo relaciones con personas que nos hagan vivir lo mismo que el padre nos hizo vivir. En el perdón está la solución de todo aquello que no nos gusta hoy vivir. Solamente con el perdón, pero el perdón verdadero, entonces llega con la comprensión amorosa de que somos todos finalmente una causa de algo que se vivió atrás, que quizá ni siquiera sabemos, pero que sí podemos reparar. ¿Cómo? Comprendiéndolo y empezándolo a hacer diferente. Cuando el cerebro interpreta que no hay nada que perdonar, entonces el cerebro deja de repetir o hacer que repitas cosas, porque ya no hay nada que tengamos que volver a vivir para comprender o para repararlo. Y es así como sucede, y cuando se logra, empezamos a vivir una vida libre. Por eso el perdón es tan importante. El perdón es igual a libertad, a ser libre, sin tristeza, sin apego, sin sufrimiento. La verdad y el perdón finalmente nos hará libres y nos llevará a la felicidad y a la plenitud. Te invito a que reflexiones y veas qué cosas quizá has tapado y has dicho, bueno, ya muere, ya no voy a hacer nada, pero por dentro de ti sientes que todavía falta algo. Y lo que quizá te hace falta es llegar a comprender por qué fue o por qué sucedió eso. Quizá lo que te hicieron, esa persona que te lo hizo, se lo hicieron también. Y que él sería también víctima al igual que tú. Y que detrás de él también hay un victimario. Y detrás de ese victimario hay otro victimario que hizo víctima al victimario. Y es así la cadena. Corta con eso, ¿cómo? Perdonando, comprendiendo, perdonando. Y que de aquí para abajo nosotros vamos a hacer la diferencia.
de aquí a las generaciones que vienen, con nuestros hijos, con nuestras parejas, podemos hacer las cosas distintas. Entonces, depende de nosotros tener generaciones que vienen de mucho más calidad, mucho más sanas, mucho más felices. Ojalá y esta reflexión te pueda ayudar a hacer un cambio en tu vida, pero sobre todo, quizá no te das cuenta, estamos haciendo un cambio para las generaciones que vienen. El perdón como base de la salud y del bienestar del ser humano. Un abrazo, cuídense mucho.